Shalom a todos, bendiciones. Seguimos adelante con el tema de lo que es restauración. En esto que es lo que es el mes de Elul, ¿sí? De camino hacia Yom Teruah, que es el sábado, es el 6, creo que cae lunes de la tarde, ¿no? 6 creo que cae lunes de la tarde, 6 de septiembre, lunes de la tarde, para martes. 7 de septiembre, 6 de septiembre de la tarde, ya arranca Yom Teruah. Y después, 10 días de ahí en adelante, del 7 al 17, tenemos Yom Kippur. Nos preparamos para Yom Kippur, para el día de Eterno, ¿sí? Y después de eso viene ya la fiesta de Sukkot y después comenzamos obviamente el ciclo anual otra vez. Bien, nos estamos preparando para eso, pero para llegar a eso estamos hablando de restauración. Hoy lo que vamos a hablar específicamente sí tiene que ver con restauración familiar, como lo que hablamos la vez pasada. Seguimos adelante con restauración. Esta vez vamos a meternos un poquito más adentro, restauración familiar. Vamos a tocar un punto un poco más avanzado en el sentido. Y una de las preguntas que nos surgen en este tiempo es: ¿para quién fue creado el universo? ¿Para quién fue creado el universo? ¿Por qué Hashem creó el universo? ¿Y para quién lo creó? Es una de las preguntas que deberíamos tocar en este tiempo, que involucra la parte del matrimonio. Y ahora vamos a ver cómo entramos en la parte matrimonial. No solamente matrimonial, solamente la parte familiar. Entonces, entender esto tiene connotaciones muy importantes, porque existe un propósito divino en el matrimonio, ¿sí? En la función o en la creación del matrimonio. Pero la falta de entendimiento de dicho propósito genera deterioro en la sociedad en la cual vivimos, y generó un deterioro. El no haber entendido correctamente o el no haber entendido nunca el propósito divino del matrimonio, el por qué fue creado el matrimonio, generó, ¿sí?, en la sociedad un deterioro. Y hoy vivimos lo que vivimos. Hoy vivimos todo lo que estamos viviendo, ¿sí? Obviamente. Entonces, sin ir más allá, entendemos todo lo que está aconteciendo por las redes sociales y por todo lo que vemos, ¿no? El colectivo LGTBI, familias destruidas, o sea, hay un montón de cosas que está pasando, ¿sí?, que nos muestran en ese tema. Pero esto es lo que tiene que ver el hecho de no haber entendido cuál es el diseño del matrimonio. Pero también tiene que ver con un propósito. Tiene que ver con el hecho de que Hashem, o sea, el creador, permite, este es uno de los puntos que vamos a tocar, permite que, o mejor dicho, permitió que todo esto, que este deterioro llegara hasta este punto, donde estamos parados ahora, este deterioro de la sociedad llegara. ¿Para qué? Para hacernos partícipes o socios, partícipes en el trabajo de la restauración. Y ahora vamos a verlo por qué. Entonces, todo tiene un propósito, todo tiene un sentido. Porque si Hashem no lo hubiese permitido, no lo hubiese querido, no lo hubiese permitido, ¿sí? Pero Hashem permite todas las cosas. Él permite todas las cosas por algo y para algo. Entonces, esto tiene que ver con lo que vamos a ver en este tiempo. Entonces, la primera pregunta que nos surge en este tiempo es: ¿para quién fue creado el universo? ¿Para quién creó Hashem el universo? ¿Sí? El mundo fue creado por Hashem en 6 días, dice la palabra. ¿Sí? Todo lo que hay fue creado en 6 días. Y el séptimo día reposó. ¿Sí? Ahora, es una máxima en la enseñanza hebrea, que dice específicamente esto: el mundo fue creado por mí y para mí. Eso es una máxima que debemos entender. Al entender esa contestación, entonces nosotros vamos a entender la responsabilidad de trabajar en sociedad con Hashem. ¿Para qué? Para la restauración de este mundo. Por eso mismo, obviamente, debemos entender que Hashem creó el mundo, ¿sí?, para nosotros mismos. Cada uno de nosotros somos extraordinariamente, entonces esto nos lleva a pensar que cada uno de nosotros somos extraordinariamente especial
y tenemos una misión que cumplir. ¿Por qué? Porque el primer hombre, Adán, y la primera mujer, Eva, ¿sí? Adán y Java, se les encomendó algo. El Señor creó todas las cosas y después los metió en el Edén, y les encomendó que sojuzguen, gobiernen, multiplíquense, ¿sí? Entonces vemos específicamente que el Señor les entregó una misión al primer matrimonio, ¿sí? Les entregó una misión específica. Y esa misión requería de ciertos cumplimientos que el hombre tenía que llevar a cabo. Ahora, entendemos por esto que nosotros somos extraordinariamente especiales. De hecho, más, la palabra dice que el Señor nos hizo a imagen y semejanza. La palabra dice de Yeshua, de Mashiach, que Él es la imagen viva de la sustancia. La imagen viva de la sustancia de Elohim, del Creador. Si es la sustancia, la imagen viva de la sustancia de Elohim, del Creador, y nosotros somos cuerpo de Mashiach, entonces somos la imagen viva de la sustancia del Creador. Porque somos el cuerpo de Mashiach. Entonces, al ser el cuerpo de Mashiach, somos imagen. Pablo rectifica esto y vemos que Pablo rectifica lo que en Génesis está escrito, ¿sí? Que fue hecho el hombre imagen y semejanza, pero la semejanza de Elohim se perdió al transgredir, ¿sí? El mandamiento. ¿Cuál mandamiento? No comerás. Entonces a partir de eso se comenzó a perder la semejanza. Somos imagen, sí, pero la semejanza, semejantes a... Por eso mismo que dice que después los segundos fueron imagen y semejanza de Adán, del primer hombre. Ya no era semejanza de Elohim, porque ya había transgresión en sí, fueron engendrados en pecado. Entonces los próximos, Caín y Abel, ya fueron engendrados en pecado. Por eso mismo que Abel intenta reparar esa imagen en él. Caín no, Caín lo mata a Abel, ¿sí? Y en este momento nos toca ver los motivos por los cuales Caín mató a Abel. Pero lo que podemos entender es que Abel intentó reparar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la ofrenda que llevó fue agradable ante los ojos del Eterno. Es porque él específicamente estaba reparando su imagen, la imagen de Hashem en su vida. Entonces, cuando nosotros llevamos una ofrenda a Hashem e intentamos, o sea, en nuestras vidas, estamos reparando la imagen de Hashem en nuestras vidas, esa ofrenda es aceptable. Pero cuando nosotros no reparamos, no nos ocupamos en la reparación de nuestra vida, de la imagen de Hashem en nosotros mismos, entonces la ofrenda no es aceptable. Podemos dar todo lo que queramos a Hashem, pero no va a ser aceptable. Por eso mismo, una de las razones por las cuales Caín mata a Abel. Ahora, tenemos que estar a la altura de la misión, obviamente, por la cual Hashem nos entrega. ¿Adán estaba a la altura? Sí. Adán estuvo a la altura de la misión por la cual Hashem creó al hombre. ¿Por qué estaba a la altura? Porque el Señor creó todos los animales y se los trajo al hombre. Y le dijo, bueno, ponele nombre. Entonces Adán comenzó a ponerle nombre a los animales conforme a las características del animal. Cada nombre en hebreo, ¿sí? En hebreo. No en español no lo vamos a encontrar nunca, ¿sí? Pero en hebreo específicamente vamos a ver claramente, en la lengua original, vamos a ver claramente, o sea, que el nombre del animal por el cual fue llamado cumple la función característica. Porque cada nombre, sabemos y hemos estudiado, que el nombre de una persona, o sea, carga con la función, la característica, el llamado, obviamente, y el destino por lo cual ha sido engendrada esa persona. Entonces, entendemos por esto, ¿sí? Que Adán estaba a la altura de la misión, sí. O sea, ¿qué tenía Adán? Inteligencia, fuerza, coraje, determinación, propósito. Adán tenía eso, pero una inteligencia plena. Hashem puso todo eso, todo lo que tenía Adán, lo puso dentro del hombre, dentro de nosotros, ¿sí? Y poseemos características extraordinarias para cumplir esa misión. Hashem nos llama, nos ve en el mundo y nos llama específicamente, nos trae a su control. Hoy estamos dentro del propósito de Hashem. ¿Por qué estamos dentro del propósito de Dios?
¿sí? Y estudiando Torah. Estudiamos Torah, ¿por qué? Porque obviamente poseemos características extraordinarias para cumplir con esa misión. Por eso mismo, el hombre cuando cayó comenzó a degradarse. No evolucionó en cuanto a lo que iba creando, pero involucionó en cuanto a lo que Adán tenía. Porque el primer Adán fue creado a imagen y semejanza del Señor. Pero el segundo Adán fue espíritu vivificante, fue restaurado. Que el segundo Adán es Yeshua mismo. Fue restaurado, por eso mismo hoy Yeshua, obviamente, es el primogénito entre los muertos, obviamente, y pasó esa prueba en el desierto, y entonces específicamente pasó la prueba en el desierto, y pasó la prueba de la tentación, y pasó la prueba del madero, y hoy en día tenemos, obviamente, hoy en día, gracias a Yeshua específicamente, hoy tenemos entrada al reino venidero, al reino milenial. No lo hubiésemos tenido nunca. Entonces, el Señor con Yeshua restauró lo que el hombre en algún momento dado había perdido. En Yeshua fue restaurado ese conocimiento, esas características. Y todas esas características específicamente están en nosotros. Cada uno de nosotros tenemos características extraordinarias. Por eso estamos dentro del propósito de Hashem y estamos obviamente hoy estudiando Torah. Eso es lo que debemos entender. No podemos pensar menos. No podemos pensar menos. Porque si Hashem creó un mundo y lo creó para nosotros, yo no puedo pensar menos. Pensar menos que eso es abortar, primeramente, el plan y propósito de Dios en mi vida. Y segundo, es una idolatría. Ah, pero yo no lo soy. Entonces eso es idolatría. ¿Por qué es idolatría? Obviamente, porque estás creyendo que sos menos que eso. Si Hashem pensó, si Hashem nos creó con todo ese propósito, pensar que somos menos que eso, tiene que ver con un entendimiento caído. Y ese entendimiento caído tiene que ver con la carne, tiene que ver con el espíritu. ¿Sí? Tiene que ver con la mala intención en nosotros, no la buena intención. Entonces ahí estamos causando una idolatría. Y no podemos causar ese tipo. No podemos creer menos, no nos podemos creer menos porque Hashem nos creó de esa manera. Pero, si no nos preparamos y si no preparamos a nuestras familias, nunca alcanzaremos el éxito de la misión. ¿Por qué? Porque Hashem creó al hombre, pero le entregó una mujer. Le entregó una idónea. Y, espera que se me apagó acá, y no sé si me pongo, ahí está. Le entregó una mujer. Hizo una mujer específicamente y le alcanzó ayuda idónea. ¿Qué es ayuda idónea? ¿Qué quiere decir ayuda idónea? Ahora vamos a ver. El punto está en lo siguiente. Debemos entender que entonces Hashem le entregó una misión al hombre, lo creó al hombre, lo dotó de un conocimiento tremendo, de una inteligencia tremenda, le creó una mujer, una ayuda idónea, la puso a su lado y le entregó la misión. No se lo dijo a él solo. Se lo dijo a Adán y a Eva. Los dos sabían, entendían el conocimiento. Los dos tenían el mismo conocimiento que Hashem. Lo que pasa específicamente que al hombre le dio obviamente el liderazgo y a la mujer le dio el acompañamiento. Pero no el acompañamiento en base a que la mujer le diga al esposo, no el acompañamiento en que la mujer le diga al esposo, sí, mi amor, ok, mi amor, está bien, mi amor, todo lo que vos digas se va a hacer, claro que sí, mi vida, sí, mi señor, sí, mi príncipe hermoso, no, sino que idónea tiene que ver con otras cosas, con otras cuestiones, con otro sentido. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con un conocimiento mucho más extenso. Mucho más extenso. Y ahora lo vamos a ver, porque eso es lo que estoy buscando. Se me fue me había apagado, acá está, y estoy buscando, yo había levantado el conocimiento, y eso es lo que tenemos acá.
Bien, acá lo tenemos. Cuando vamos a entender en hebreo la palabra idónea, ayuda idónea, tiene que ver, ¿sí? Tiene que ver con un auxilio. No tiene que ver con una persona que agrade, o sea, no tiene que ver con una persona que esté, que esté complementando continuamente en los pensamientos del hombre. No, es un auxilio para el hombre. Pero un auxilio no tiene que ver con el hecho de que ayuda al hombre, vuelvo a repetir, en cuanto a los pensamientos que el hombre tiene, porque los pensamientos del hombre son los mejores, porque yo soy la cabeza. No, tiene que ver con otras cuestiones. Y la palabra idónea en hebreo, que es kenegdo, en hebreo la palabra es kenegdo, tiene que ver con en contra u opuesta. La ayuda que pone el Señor al lado de Adán es una persona que la saca de su costado, ¿sí? La saca de su costado y la pone en contraposición de Adán. ¿Para qué? Para que Adán específicamente, obviamente, razone y entienda en otras perspectivas y en otras dimensiones mucho más avanzadas. Vuelvo a repetir, la persona que está al lado de un hombre no tiene que ver, la esposa no tiene que ver con el hecho de apachacharse, ¿sí? Y quedarse, porque no, el hombre es el hombre de la casa, ¿sí? Tiene que ver con otras cuestiones. La idónea no es la persona que está al lado y lo ayuda en todo al hombre porque el hombre es la cabeza y es el que entiende todo. No, tiene que ver con ser opuesta, tiene que ver con ser contra. Por eso mismo que uno de los dos es, dentro del matrimonio, uno es opuesto, el otro no lo es. ¿Sí? Y si uno es opuesto, el otro no lo es, uno es blanco, uno es negro. No hay no puede haber un término medio, porque si los dos, entre las dos parejas, entre el hombre y la mujer, hay un término medio, están los dos, llegaron a un acuerdo, entonces, eso, déjenme decirle que dentro de la Torah está mal. Se ve como mal, no está bien mirado. Por eso mismo, cuando nosotros queremos hacer algo, o vamos específicamente a hablar de algo, o queremos hacer algo, viene por lo general la esposa y viene y dice, no, piénsalo porque me parece que eso está bien. El hecho de que la esposa che, ¿te parece que sí? Y sí, me parece que está bien. Eso está mal. Por eso mismo la palabra dice que Yeshua vino a poner espada entre nosotros, no vino a poner amor, no vino a traer paz. Yo vine a traer espada entre ustedes, filo. Y si el filo corta para los dos lados, la espada específicamente que hay en un matrimonio va a cortar a su esposa y va a cortar a su esposo. O sea, che, mirá que yo tengo la espada, dice el esposo. Y la esposa viene y dice, no, porque la espada que vos tenés, ten en cuenta que tiene doble filo. Me vas a cortar a mí, pero te va a cortar a vos también. Porque vos conocés cosas que rebote y te corte a vos también. O sea, la espada es doble filo. Corta hacia un lado y corta hacia el otro. Y en eso hay que tener conciencia. La palabra idónea se utiliza, por ejemplo, cuando va a jugar un equipo de fútbol. En hebreo, ¿sí? O sea, un equipo de fútbol contra otro. Se dice, jugará el equipo tal en contra, kenegdo, en contra de tal equipo. Eso es un idóneo. Por eso es que la mala interpretación en el lenguaje, en los principios cristianos, y obviamente, nos llevaron a entender totalmente todo lo contrario. La esposa tiene que ser sumisa. Respetar ahí, sumisa y estar ahí. Si el esposo dice sí, ella también dice sí. Y si el esposo dice no, ella también dice no. ¿Por qué? Y porque el esposo de la cabeza está mal. Todo eso está mal. Todo el entendimiento que nos dio específicamente el cristianismo está mal. Entonces, ¿cómo es posible que Adonai diga que le va a crear al hombre una ayuda que esté en contra de él? ¿Cómo podemos entender entonces? ¿Cómo se puede entender este criterio? Voy a leer, porque obviamente tengo algunos escritos aquí, entonces voy a leer. Dice lo siguiente. ¿Por qué no mejor una ayuda a favor de? ¿Sí? Con el mismo pensamiento y con el mismo actuar. ¿Por qué en contra y no a favor? ¿Por qué en contra y no a favor, no? Pues precisamente ahí es donde está la clave
de la ayuda. ¿Sí? Y es que al hombre no le conviene estar solo y pensar solo. Solamente utilizando su naturaleza masculina. No puede el hombre pensar solo, ni tampoco la mujer pensar sola, con su naturaleza femenina. ¿Le conviene tener a alguien que le desafíe? Claro que sí. ¿Le confronte? Claro que sí. ¿Le complemente y le diga cosas que a él, por sí mismo, no se le van a ocurrir? O sea, la ayuda de la persona es elevarlo, la ayuda de la mujer es elevarlo a otro nivel espiritual, a otro nivel de razonamiento, a otro nivel de inteligencia, porque el Eterno puso todas estas cualidades extraordinarias dentro nuestro. Así como lo puso dentro nuestro, lo puso dentro de la mujer. Y de esa manera la mujer también responde. ¿Sí? Le conviene tener a alguien que le desafíe, le confronte, que lo complemente y le diga cosas que a él, por sí mismo, no se le van a ocurrir. Porque al hombre no se le va a ocurrir específicamente esto por sí solo. Lo eleva a otro conocimiento y lo esfuerza específicamente a tomar otras decisiones. Basado en esto, los rabinos enseñan que al elegir una pareja, jóvenes, al elegir una pareja, ¿sí? Se trate de buscar a alguien que sea lo más opuesto posible. Ay, pero no me gusta porque este no piensa como yo. No me gusta porque ella no le gusta lo mismo que yo. ¿A vos te gusta esto? No. No, a mí me gusta el otro. No, este es de River, a mí no me gusta. Ya es medio como que ya... Che, ¿te gusta el café con leche? Pues a mí me encanta el café. No, a mí no me gusta el café con leche. A mí me encanta, por ejemplo, ir a desayunar afuera. A mi esposa no le gusta. Vamos a desayunar afuera, dice, no, olvidate. Tomemos café le digo, y tomemos ese café. ¿Por qué? ¿Y por qué no me gusta el café que usa? A mí me gusta el instantáneo, me dice ella. Ya de por sí estamos en el horno. Vamos, pero vamos a desayunar. No, yo te acompaño, pero desayunar vos. A mí no me gusta desayunar. O sea, intentamos buscar gente, obviamente. O sea, intentamos buscar, los jóvenes intentan buscar parejas que se puedan complementar en el sentido de... Verse a sí mismo. Claro, verse a sí mismo. Y no es el hecho. La persona que está al lado tuya tiene que ser la más opuesta posible. ¿Para qué? Porque te va a mostrar, como dije la vez pasada, te va a mostrar el error y te va a elevar para que hagas una perfecta retribución, para que hagas una perfecta corrección. Y de esa manera, específicamente, ¿sí? Y de esa manera podamos elevarnos en el conocimiento, obviamente, y ser lo más parecidos a Hashem posible. ¿Sí? Ahora, a veces nos quejamos en el matrimonio de que nuestra pareja todo el tiempo nos lleva a la contra. Chan. ¿Cómo es posible? Vos andás bien. Estás perfecto. Yo también, yo te bárbaro. Estás perfecto. Se ganó el premio. Realmente. Ahí me decía Sheila, vos estás bárbaro. Claro. Acertaste al 100%. ¿Cómo es posible? Claro. ¿Cómo es posible que se dé esto tan seguido? ¿Sí? Pues según el Eterno, esa es la mejor ayuda que podemos tener. En ocasiones se da el caso de que el esposo es muy espléndido o generoso y le toca una mujer o una esposa que es súper ahorradora o viceversa, o súper gastadora. Esto, lejos de ser malo, es buenísimo. Es buenísimo, pues así Dios lo planeó, que la mujer sea, obviamente, todo lo contrario. Por eso mismo llega Eva y le dice, el Señor le dice, de esto no comerás. Viene Eva y le dice, che, comí. Está buenísimo, dijo Eva. ¿Te diste cuenta que no morí? Acá estoy radiante, le dijo Eva. El hombre que tendría que haber dicho, no, ¿por qué comiste? Sin embargo, él dijo, está bueno, sí, a ver, dijo. Se acabó la historia. ¿Me entiendes? O sea, se acopló a la mujer. Eso es lo malo. La mujer se acopló al hombre. Eso es lo malo. Siempre la mujer va a estar, tiene que ser lo más opuesta posible. ¿Para qué? Para que impulse al hombre a una sabiduría mucho más avanzada. Y no solamente la sabiduría mucho más avanzada, sino que el hecho de tener que, llevar al hombre, obviamente, a someterse a la voluntad del Creador. En todo sentido. ¿Sí?
La ventaja de que dos opuestos se unan es que a través de sus diferencias, al discutirlas, llegan al equilibrio perfecto. Cuando se discute, se llega al equilibrio perfecto. Hay algunos casos muy interesantes que nos sirven de ejemplo. Por ejemplo, en la escuela rabínica, donde se estudia Torah, para llegar a ser sabios, ¿sí? A ser rabinos específicamente, el método de estudio es que sientan, ¿no? Sientan dos personas, dos alumnos, uno enfrente del otro. Y cada uno tiene el texto de la Torá que van a estudiar y comienzan a hacer preguntas uno al otro sobre el texto que están estudiando. La idea es que estos dos discutan sobre el tema. Esa es la idea. Que discutan sobre el tema y entre más discusión haya, es mejor. Porque, en cambio, en la cultura en que nosotros vivimos, específicamente, se trata de evitar la discusión. Che, no, la discusión es mala. No discutan porque es mala. La discusión es mala siempre y cuando hay maldad. Pero una discusión, en buen término, no es malo, es bueno. Porque entonces se puede llegar a un acuerdo genuino. ¿Sí? Evadir las diferencias es malo. Y esto trae como consecuencia quedarse cada quien con su propia opinión. Por eso mi mano busca la tuya, yo con la mía. Yo no quiero discutir. Se acabó la historia. Está mal. Porque cada uno tiene su propia opinión. O sea, acá tiene una opinión y yo tengo una opinión. Y acá está la diversidad de opiniones. Eso es o sea, cada cual con su opinión. Y este es el radicalismo, este es el sistema que tenemos y todo con su opinión y está todo bien. Está mal. Por eso mismo que la palabra, el hecho de los apóstoles dice un mismo corazón, una misma alma, un mismo espíritu, un mismo pensamiento. Porque dos visiones causan división. Dos pensamientos diferentes causan división. Sí o sí tienen que llegar a un acuerdo. Porque en el acuerdo hay bendición, dice la palabra. Si dos se pusieran de acuerdo, hay bendición. Y eso tiene que ver con el tema del matrimonio. Por eso mismo, cuando se ponen de acuerdo, después de haber llegado a una discusión, haber llegado a un acuerdo, entonces ese acuerdo es genuino. Porque se discutió todo lo que se tenía que discutir y al fin y al cabo se llegó a un acuerdo. Che, pero no se llegó nunca a un acuerdo. Hasta que no se pongan de acuerdo, no hay bendición en ese tema. Por eso mismo, a veces no llegamos a las bendiciones que debemos llegar. ¿Por qué? Porque no nos ponemos de acuerdo con ese tema. Ahora, cuando se pongan de acuerdo con ese tema, en donde van a ir los dos a pleno con ese tema, entonces ahí van a alcanzar la bendición. Entre más discutes, entre más se discuten sobre algo, más posibilidades tienen de llegar a la verdad. Porque nadie puede decir que tiene la verdad absoluta. Todos vemos las cosas desde una perspectiva diferente. Esto me hace acordar cuando yo les dije, ¿te acuerdan el tema de el padre ese estaba encerrado en un día de cuarentena, le había tocado COVID, y estaban todos adentro con sus hijos, ¿sí? Tipo así Cristian. Tenían 5 pibes, 5 nenes, estaban todos encerrados adentro porque estábamos todos, ¿viste? Ahí hay COVID afuera, che. Pero hay ruido, papá, afuera. No, pero hay COVID. Pero hay ruido, papá, afuera. ¿Qué pasa? Bueno, andá a fijarte, pero por la mirilla, no abran la puerta porque puede entrar el COVID. Y entonces vamos a mirar por la mirilla y uno dice, che, viene el elefante, papá, me dice. Ah, bien, perfecto. Ok. Nemía, andá, fíjate vos. Y Nemía va por la mirilla y me dice, ve de vuelta y dice, yo veo un carro. Elefante tirado de un carro. Un carro tirado de un elefante. Che, Santino, andá, vos. Y Santino va y dice, no, qué elefante y carro, ¿viste con Santino? No, es un león, porque Santino es un león. ¿Entendés? Entonces, elefante, carro, león. Geiel, andá vos a fijarte. Y Geiel mira y dice, un domador. Ah, entonces viene un carro, el tipo lo está domando. No, pará. Y va el padre y abre la puerta. Y ve que está pasando un circo. La visión completa. Entonces, cada cual tiene una perspectiva diferente de la visión. El tema pasa por lo siguiente. Nadie tiene un pensamiento, obviamente, absoluto. Todos tenemos una parte del mismo. Eso es una familia. Una familia tiene una parte del mismo, del pensamiento original. Eso es una familia. Lo importante es que cuando comiencen a tener voz y voto, lo vayan sumando. En ese caso, ¿sí? Obviamente, a ciertas cuestiones en sí.
familiares. Entonces, che, ¿vos qué pensás? Yo pienso esto. ¿Y vos qué pensás? ¿Y vos qué pensás? Y yo pienso esto. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? O sea, cada cual tiene una función diferente, cada cual tiene una mirada diferente, ¿sí? Entonces, de esa manera, podemos ver las cosas a nivel completa. Y puede llegar a funcionar. Porque cuando más pensamiento, cuando más mente pensante hay, más ingeniería podemos alcanzar. Más sabiduría podemos alcanzar. Tanto el hombre como la mujer ven las cosas desde su propia perspectiva, que corresponde específicamente a su género. Por eso mismo que cada hombre, cada mujer tiene un lado femenino y un lado masculino dentro de ella. ¿Sí? Occidental, ¿sí? O sea, tiene dentro en el cerebro tiene una parte femenina y una parte masculina. ¿Sí? Y cada hombre y cada mujer piensa en base a su propio género. La mujer piensa como mujer, obviamente, el hombre piensa como hombre. Cuando el hombre piensa como mujer, entonces se hizo. Bueno, pero ya no es el criterio nuestro. Hoy no vamos a hablar de esas cosas. ¿Me entienden? Así que vamos a ver que incluso en la creación del hombre y la mujer, en el hebreo se mencionan dos palabras diferentes. Por consiguiente, Adonai nos hizo de manera diferente. ¿Sí? Por eso es lo mejor. Por eso, lo mejor es discutir la problemática en cuestión el tiempo necesario hasta llegar a un equilibrio y hasta que ambas partes hayan agotado todo el tema y hayan podido llegar a la verdad. Por eso vuelvo a repetir, hasta que no se llega a la verdad, no hay una bendición concreta. ¿Cuándo hay bendición? Cuando se llega realmente a un pensamiento en conjunto. No llegamos nunca, venimos días discutiendo, oren y sigan discutiendo el tema. Pero en algún punto tienen que llegar a un arreglo. No pueden no llegar a un arreglo. De alguna manera esto tiene que acontecer en una ecuación, ¿sí? En una lógica, como para decir, bueno, ¿estamos de acuerdo los dos? Sí, estamos de acuerdo. Bueno, entonces accionamos en base a eso. Por eso tantas separaciones. Por eso hay tantas separaciones. Exactamente. Termina siendo un acuerdo. Exactamente. Porque fuimos mal enseñados y por ende somos mal aprendidos. Y enseñamos mal también. No, hijo, no discutá. O sea, no te llevas bien, separate. Tranquilo, separate, buscate otra, no hay ningún problema. Quédate tranquilo, igualmente. Y los pibes, y bueno, un poquito cada uno. Llévate uno o el otro, pero si no, bueno, un para qué, un día vos, un día eso, y se acabó la historia. Y los pibes así están, mentes divididas. Nunca llegan al criterio. El punto está en que la Torá enseña que esto totalmente es contrario, obviamente, a la Torá. ¿Hay que llegar? Sí. ¿La discusión es buena? Sí. Siempre y cuando no haya malicia. Cuando hay malicia y se torne ya a una agresividad, ya no es buena. En las reuniones de rabino, cuando tenían que, por ejemplo, llegar a algún tema, llegar a un acuerdo, hasta había golpes de puño. Se agarraban a las piñas en serio. Esto mismo pasó con Pedro y Pablo. ¿Sí? Pedro estaba bien con Pablito, estaba todo bien cuando estaban con los gentiles, pero cuando venían los apóstoles, Pedro se levantaba y lo dejaba de lado a Pablo, y como diciendo, no, esto me van a tildar y me van a sacar. Y Pablo agarró y lo frenó y le dijo, Pedro, ¿qué te pasa? Le dijo, estamos bien con nosotros, y cuando llegan estos, vos te separás. Entonces ahí hubo una discusión. Pedro comenzó a hablar, con el carácter que tenía, comenzó a reaccionar con Pablo y algunas versiones dicen que llegaron a golpes de puño. Pero la palabra dice que al fin y al cabo se dieron la mano en conformidad y quedaron en acuerdo. Vos te vas a los judíos y yo me voy a los gentiles. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pum, y se acabó. Y siguieron siendo amigos como siempre. Y Pablo le llevaba, obviamente, todo le llevaba, obviamente, el apóstol Pablo le llevaba todo el conocimiento a Pedro y a Jacob, que eran los cabezas del ministerio apostólico. Porque Pablo daba parte de todo lo que hacía. Pablo no estaba separado de ellos. No es que se agarró una piña y Pablo por su lado. No. Pablo seguía bajo las órdenes de Pedro, de Kefa y de Jacob. Seguía bajo las órdenes de él. ¿Por qué? Porque el ministerio fue de esa manera. Y aparte el Señor dijo, sobre ti edificaré mi enseñanza, le dijo. Sobre ti voy a edificar la base apostólica, no la iglesia. El fundamento. Pedro, ¿sobre qué fundamento? ¿Sobre qué fundamento? ¿Me
¿entiendes? Sobre el fundamento, sobre la base de la revelación y el conocimiento de Hashem. Entonces, entendemos también, ¿sí?, que en ocasiones pasa que no estamos muy convencidos, dice, de la decisión que vas a tomar. Y no te gusta discutir porque te podés llegar a dar cuenta de que no estás tan convencido. Pero siempre te gusta hacer tu voluntad y si te desafían tus motivos puedes salir a flote que no tienes suficientes razones. ¿Qué pasa con esto? Cuando la persona, no quiere discutir, porque como la persona dijo, a ver, lo voy a hacer a mi manera, pero no le gusta discutir, porque sabe perfectamente que si vamos a discusión, van a salir a flote, que no tengo suficientes razones para hacer esto. Y esta va a tener, va a querer tener la razón en todo. Y no se la voy a dar. Entonces mejor no voy a discutir nada. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a decir, no quiero discutir, se acabó la historia, se hace como yo digo y se acabó la historia. ¿Somos cabezones? Claro que somos cabezones. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estamos de acuerdo con eso. Que a veces uno no quiere llegar a la discusión y la deja pasar. ¿Por qué? Y porque sabe que no tiene suficientes, vuelvo a repetir, suficientes motivos como para hacer lo que va a hacer. Pero sabe también que si va a una discusión, a rendirle cuenta a su esposa, o sea, sabe perfectamente que va a salir a flote de esos motivos, por los cuales sabe que no es muy bueno lo que va a hacer. Y tiene miedo que se le trunque el plan. Entonces, ante la duda, no digo nada. Y escapa de la situación. ¿Pasan estas cosas? Claro que pasan estas cosas, totalmente. Por eso mismo siempre se llega al cansancio. Por ende, se llega a un cansancio y de esa manera, sucede las separaciones. Tanto va cantando la fuente que al final se rompe. ¿Sí? Por eso es una bendición que haya una discusión. ¿Me entienden? ¿Tiene que haber discusión? Tiene que haber discusión. ¿Hay mucho más para explorar esto? Sí. Pero sigamos adelante con el tema. Entonces, entendemos que por esto, ¿sí? Entendemos que ¿es bueno que el hombre esté solo? No. Por eso el Señor le creó una ayuda opuesta, ¿sí? Para que no le permita accionar, no le permita accionar en base a su razonamiento, porque entonces podría equivocarse en el proceso de construcción. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando creó el mundo, lo creó incompleto. ¿Por qué lo creó incompleto? Para que el hombre sea el socio, ¿sí?, en el proceso de construcción. Para que el hombre desarrolle todo su potencial y entienda que, obviamente, extraordinariamente el Señor lo había dotado de inteligencia y de todo lo que necesitaba para poder llevar adelante el progreso en el mundo. Por eso dijo, sojuzguen, gobiernen, multiplíquense, hagan leyes para establecer la paz. ¿Sería algo como caer en una herejía creyendo que yo solo puedo con todo? Claro. No necesito de una mujer, Perfecto. no necesito de Dios, no necesito Así de es. yo mismo yo puedo. Y eso mismo está mal. Y eso mismo es una herejía, no solamente es una herejía, sino que es también, es un principio idolátrico, idolatría, yo mismo, ¿sí? El yo soy todo, eso es idolatría. Y eso es lo peor que a nosotros nos puede pasar, porque con eso vamos a tener que contender. Y eso es lo que no nos va a permitir, obviamente, llegar adelante. Por eso mismo que cuando llegamos a un mes de Elul, ¿qué hacemos? Introspectivamente vamos creciendo, vamos trabajando hasta que nos encontramos con el gigante. En algún momento de estos 40 días, el gigante que está dentro mío tiene que salir. O lo enfrento, o sigo así un año más. Él va a crecer más, pero yo voy a menguar más. Y la idea no es esa, la idea es que él mengue el gigante y que yo crezca. O sea, que la mala intención mengue, pero que la buena intención crezca. Ese es el punto. Y está bien ese punto. La capacidad plena está en nosotros. Y Hashem quiere la acción del hombre y de la mujer. La acción de los dos. No puede haber uno. Tiene que haber acción de los dos. Porque si hay uno en particular, específicamente, no le sirve. Porque va a hacer cosas totalmente incorrectas. Y es más, si ese uno se mueve solo, no puede decirle a la mujer, no puede la mujer decirle, estás haciendo las cosas mal. Porque la mujer tiene un ojo que el hombre nunca lo va a tener. La mujer tiene un ojo que el hombre nunca lo va a tener. Y ese ojo de la mujer es para decirle específicamente, te estás equivocando. Pero el hombre no tiene ese ojo que la mujer tiene.
Por ende, por eso mismo específicamente, ellas obviamente fueron puestas al lado nuestro. ¿Todo eso estaba en el hombre? Sí. En el momento de Adán sí. Pero cuando el Señor creó a Eva, eso que estaba en Adán se lo quitó y se lo dejó a Eva. Dijo, este va a ser Eva. Esto es para Eva. Te voy a sacar a vos para Eva. ¿Por qué? Porque si te dejo, vas a ser macana. Porque vos no sos Dios. Yo soy Dios, vos no sos Dios, le dijo. ¿Sí? Dice imagen y semejanza, pero no para que venga a juzgarme a mí. Entonces, ¿qué pasó? El Señor hizo a Adán, ¿sí? Y se puso a pensar. Lo mira al hombre por todos lados y dice, ese bonito, che. Hermoso. Hermoso de rostro. Dice, su voz es extremadamente dulce y agradable. Pero hay un problema acá. Este va a querer contender conmigo. Y yo no estoy para contender con nadie, dijo Dios. Así que mejor voy a hacer una idónea. Y lo sacó de él, ¡pum! Lo sacó de él, dijo, lo voy a dividir en dos este. Por eso mismo que dentro de este mundo todos tenemos una idónea. Vamos al segundo video.